Han pasado más de 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el último conflicto global y la guerra más mortal de la historia. Con un estimado de 70 a 85 millones de muertes, desde entonces, numerosos países en todo el mundo han firmado tratados, forjado alianzas y hecho lo que consideraron necesario para evitar que la historia se repita. Pero puede que no haya sido suficiente. Hoy, el mundo está al borde de una tercera guerra mundial, con expertos dando la voz de alarma y líderes mundiales preparándose para los peores escenarios posibles. Este video explora los 4 posibles puntos críticos que podrían desencadenar un nuevo conflicto global, más mortal y destructivo que cualquier cosa vista antes. Comenzando quizás con la fuerza más obvia y agresiva del momento, Rusia. De todas las grandes potencias militares del mundo, Rusia históricamente ha parecido la más propensa a desencadenar o iniciar la Tercera Guerra Mundial, particularmente bajo su actual presidente Vladimir Putin. El país ha mostrado un descarado desprecio por las leyes internacionales, las fronteras y la soberanía de otros países, como cuando invadió Georgia en 2008, cuando tomó el control de Crimea por la fuerza en 2014 o más recientemente y de manera dramática, cuando lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Lo preocupante es que, conforme avanza la guerra, también crecen las ambiciones de Rusia. Putin dijo que la invasión, o la operación militar especial como la llama, buscaba liberar al pueblo ucraniano y a los rusos de las regiones orientales de un supuesto régimen nazi tiránico. Su enfoque parecía estar exclusivamente en las 4 regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Sin embargo, con el tiempo, eso cambió drásticamente. Ahora parece que Putin busca conquistar completamente Ucrania. Ha dicho que Ucrania pertenece esencialmente a Rusia, hablando de establecer zonas de amortiguamiento a lo largo de las fronteras del país. Lo más probable es que quiera ver el fin del gobierno actual y que Vladimir Zelensky sea reemplazado por un títere del Kremlin que cumpla la voluntad de Putin los próximos años. Además, todos los intentos de Occidente por negociar algún tipo de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania hasta ahora han resultado infructuosos, y uno de los intentos más recientes realizados por el presidente estadounidense Donald Trump podría salir muy mal. En noviembre, Trump propuso un plan de paz de 28 puntos para acabar la guerra en Ucrania. Incluía que se le pidiera a Ucrania ceder una cantidad significativa de su territorio a Rusia y reducir sus operaciones militares. También incluye un bloqueo a la posibilidad de que Ucrania se una a la alianza de la OTAN en el futuro. Varios líderes europeos criticaron abiertamente la propuesta, argumentando que Estados Unidos ha ofrecido demasiadas concesiones a Rusia. Todo esto mientras obliga a Ucrania a aceptar términos que debilitarán enormemente su posición política y su soberanía. Avanzando, Kaja Kallas, una de las principales diplomáticas de la Unión Europea, dijo a los reporteros que la presión debe estar sobre el agresor, no sobre la víctima. Los funcionarios europeos también han expresado el sentimiento de que se vieron sorprendidos por el acuerdo desde entonces. Los líderes del continente quedaron mayormente fuera del proceso de redacción, y la corresponsal diplomática de Político, Felicia Schwartz, indicó que es un documento estadounidense con aportes rusos. La mayor preocupación sobre acuerdos de paz, así es que, si funcionan, pueden sentar un precedente preocupante para Europa, y muy posiblemente allanar el camino para aún más agresión rusa e invasiones a otras naciones en el futuro. Como explica Schwartz, les preocupa que ceder ante Rusia solo anime al presidente ruso, Vladimir Putin, a atacar a la OTAN. Tampoco quieren premiar a Rusia por invadir a su vecino más pequeño. Los funcionarios europeos no creen que las ambiciones de Putin terminen con Ucrania. Estos temores se refuerzan por la aparente falta de interés de Putin en el plan de paz. El Instituto para el Estudio de la Guerra reveló que el presidente ruso, así como otros funcionarios del Kremlin y expertos militares rusos, tienen poco interés en cualquier tipo de alto el fuego. Funcionarios del Kremlin y blogueros militares rusos rechazan el plan de paz de 28 puntos de Estados Unidos y mantienen el compromiso de Rusia con sus objetivos bélicos originales. Desde que los medios occidentales informaron sobre la propuesta el 20 de noviembre, estas declaraciones muestran que Rusia difícilmente aceptará un plan de paz que no implique la rendición de Ucrania. No es de sorprender que Vladimir Putin parezca decidido a continuar con la guerra, aunque su país actualmente enfrenta una crisis económica combinada con una escasez de mano de obra y muchos otros problemas. Sus fuerzas avanzan lento pero constante en el campo de batalla. Aún sufre grandes pérdidas, y reportes recientes indican que más de 11 millones de soldados rusos
han muerto o resultado heridos. La cifra de tanques, blindados, defensas aéreas y recursos dañados o destruidos sigue creciendo. Putin ha demostrado desde hace tiempo que no valora mucho la vida de los soldados, o que le importe mucho cuántos tanques, aviones y vehículos rusos sean destruidos. Lo que le importa es el poder. Y mientras su máquina de guerra siga avanzando, no importa cuán pequeños o lentos sean esos avances, su poder se está expandiendo efectivamente. Eso es suficiente para él. Ucrania también enfrenta escasez de personal, un escándalo de corrupción y creciente malestar por la guerra. Eso no muestra señales de que vaya a terminar nunca. Putin no solo ha rechazado acuerdos de paz, también se negó a otra reunión cara a cara con Trump en Budapest, pero también ha instado a sus comandantes a aprovechar el momento, lanzando ataques aéreos más grandes, audaces y mortales contra pueblos, ciudades e infraestructura ucraniana. Y no se ha detenido. En meses recientes, Rusia también ha puesto a prueba y provocado las defensas de la OTAN, con numerosos casos de drones rusos e incluso aviones que van más allá de Ucrania y entran en el espacio aéreo, de naciones como Polonia, Estonia y Rumania, por mencionar solo algunas. El primer ministro de Polonia advirtió que su país está más cerca que nunca de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial. Un comunicado de la OTAN señaló un patrón creciente de comportamiento ruso irresponsable, con acciones escalatorias que arriesgan errores de cálculo y ponen vidas en peligro. Varios países del flanco oriental de la OTAN, como Letonia, Lituania, Polonia, Estonia y Finlandia, refuerzan la protección de sus fronteras con medidas preventivas. 5 países se retiraron de un tratado de minas terrestres, buscando colocar minas y defensas en sus fronteras para dificultar a posibles invasores en los próximos meses o años. Sin duda, están aumentando los temores de que una o más de estas naciones, especialmente los 3 estados bálticos, puedan ser los siguientes en la lista de objetivos del Kremlin. Pero Rusia podría tener ambiciones aún mayores que esas. Recientemente, creció la producción de misiles hipersónicos capaces de alcanzar objetivos a más de 3.400 millas, lo que pondría a toda Europa a su alcance e incluso a las partes occidentales de Estados Unidos también. Además, Rusia realizó recientemente una exitosa prueba de una de las incorporaciones más preocupantes a su arsenal en mucho tiempo: el misil de crucero de propulsión nuclear Borovesnik, también conocido como el Chernóbil volador. No solo se dice que este misil presume de un alcance casi ilimitado, sino que su diseño es inherentemente peligroso, aumentando el riesgo de un desastre nuclear a gran escala. Es imposible saber el daño que causaría esta arma si se usara contra Ucrania, los países bálticos u otro país objetivo. Putin ya ha presumido que esto le dio a Rusia el arsenal nuclear más avanzado del mundo. Con señales tan claras de escalada, el riesgo de que Rusia ataque a una nación de la OTAN parece mayor que nunca. Según el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, un ataque a un miembro de la OTAN se considera un ataque a toda la alianza, con los 32 miembros obligados a responder. Y aunque 32 países contra uno pueda sonar como una pelea muy desigual, Rusia todavía tiene el potencial de causar un daño enorme a cualquier país en su camino. Podría llamar a sus aliados, como Corea del Norte, Irán y quizá China, para que se unan a su bando en la batalla global que seguiría. Según muchos expertos, China es probablemente la segunda nación con más probabilidades de iniciar la Tercera Guerra Mundial actualmente. Expertos como Shi Rishen, el subjefe del Estado Mayor General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Taiwán, quien también lanzó una advertencia sobre el plan de paz de 28 puntos de Trump para Ucrania. Criticando el plan en el Foro de Seguridad de Varsovia, el subjefe advirtió que si se le permite a Rusia expandir su agresión, China podría aprovechar la oportunidad para lanzar su propia ofensiva en Taiwán. Si China avanza sobre Taiwán, mientras Rusia incrementa su ofensiva en Ucrania, el mundo podría enfrentar una crisis geopolítica en 2 frentes. Varios analistas han expresado creciente preocupación por una posible acción inminente de China en Taiwán, especialmente porque las relaciones entre China y Estados Unidos se han deteriorado en tiempos recientes debido a disputas arancelarias entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. También es bien sabido que Pekín considera a la isla de Taiwán como una pieza fundamental en sus planes para unificar el territorio chino. Se ha vuelto cada vez más agresivo hacia la isla en los últimos años, denunciando al Partido Progresista Democrático, que gobierna Taiwán y ganó su tercer mandato en 2024, mientras realiza ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán,
que algunos han considerado simplemente un ensayo general para un posible bloqueo real en un intento de derrocar al gobierno en Taipei en el futuro. Según la British Broadcasting Corporation, también se ha visto a China realizando ejercicios adicionales con fuego real en otras áreas cercanas a Vietnam y Australia. Por ejemplo, prueban equipos como nuevas barcazas de desembarco y cortadores de cables de aguas profundas, diseñados para una posible invasión a gran escala de Taiwán y para cortar sus comunicaciones con el mundo. Mientras tanto, Estados Unidos ha respaldado a Taiwán, brindando apoyo financiero, militar y político a la isla, avivando aún más las llamas de un conflicto que parece más inminente e inevitable que nunca. De hecho, muchos observadores sienten que China podría tomar acciones militares contra Taiwán tan pronto como en 2027, especialmente porque este año tiene un significado especial al marcar el centenario del Ejército Popular de Liberación. Pero si China quiere Taiwán, lo más probable es que primero tenga que enfrentarse a Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses han enfatizado repetidamente un claro entusiasmo o incluso un sentido de deber de defender a Taiwán a toda costa. Y sus homólogos chinos entienden que una invasión a Taiwán, según la revista Time, implicaría el riesgo de una guerra directa con Estados Unidos. Desafortunadamente, eso puede no ser suficiente para disuadir a China, y ya está tomando medidas para prepararse ante esa eventualidad. Por ejemplo, ha creado la mayor fuerza naval del mundo y trabaja para fortalecer el resto de su ejército. Invierte en nuevos misiles y tecnologías para defenderse y posiblemente causar caos a sus enemigos. Incluso tiene la intención de expandir su arsenal nuclear existente, que ya cuenta con un estimado de 600 ojivas. Esto pondría a Estados Unidos en una situación más peligrosa, como dijo el Dr. Singhalf Kaushul del Instituto Real de Servicios Unidos. Esto complicará más a Estados Unidos, pues podría enfrentar una posible alianza entre China y Rusia con más armas nucleares que ellos. Antes de que China desate la Tercera Guerra Mundial, otra nación asiática más volátil podría adelantarse: Corea del Norte. Aunque es pequeña comparada con grandes potencias militares, Corea del Norte sigue siendo una potencia nuclear y ha trabajado incansablemente para mejorar sus fuerzas, desarrollando y probando varios misiles de crucero y balísticos. Si bien se cree que muchos de sus diseños tienen fallas, algunos podrían tener el potencial de recorrer grandes distancias, poniendo a países de todo el mundo al alcance de Pyongyang. Y en el lado sur de la península de Corea, los funcionarios están cada vez más temerosos de una guerra total. El presidente surcoreano Lee Jae-myung, por ejemplo, admitió recientemente que la península está en una situación muy peligrosa. Existe una posibilidad real de que la guerra estalle en cualquier momento. Lee indicó que Corea del Norte se ha negado a responder las llamadas de Seúl para establecer contacto y calmar la situación. El norte también ha levantado cercas de alambre de púas a lo largo de su frontera militar, un acto que no se había visto desde los días de la Guerra de Corea, y ha hecho varias incursiones en Corea del Sur, según Reuters. Este año, soldados norcoreanos realizaron más de 10 incursiones fronterizas, provocando que tropas surcoreanas dispararan tiros de advertencia según el protocolo. Es cada vez más posible que una de estas incursiones pueda llevar a un conflicto a gran escala. Bastaría con que uno de esos disparos de advertencia matara a un soldado norcoreano. De pronto, Pyongyang podría atacar lanzando misiles y otros proyectiles hacia su vecino del sur. De hecho, muchos temen que este sea exactamente el escenario para el que el líder norcoreano Kim Jong-un se está preparando, ya que el dictador ha mostrado constantemente un interés decreciente en cualquier tipo de unificación pacífica con el sur. Corea del Sur también se ha visto obligada a seguir un curso similar, desechando un pacto de no hostilidad de 2018 que se suponía aliviaría las tensiones militares en la península. Según el Independent, el gobierno de Kim ha rechazado varias veces los llamados de Seúl y Washington para retomar las conversaciones, negociaciones destinadas a reducir sus programas de armas nucleares y misiles, mientras continúa dando prioridad a Rusia como parte de una política exterior destinada a ampliar los lazos con naciones que confrontan a Estados Unidos. También es preocupante ver el papel tan activo que Corea del Norte ha asumido en la guerra de Rusia contra Ucrania. Pyongyang ha enviado miles de soldados, ingenieros y otros trabajadores para luchar en las líneas del frente o ayudar a Rusia a reparar su infraestructura. También ha sido de los aliados más generosos del pequeño grupo de Rusia, enviando grandes cantidades de municiones y suministros para la maquinaria de guerra del Kremlin. Mientras fortalece sus lazos con el régimen de Putin,
Muchos expertos se preocupan por lo que Pyongyang podría obtener a cambio de toda esta generosidad. Ya ha recibido mucho apoyo financiero de Moscú, con fondos vitales que ayudan a Corea del Norte a evitar una grave crisis alimentaria. Pero también podría beneficiarse de tecnología militar rusa que potenciaría enormemente al ejército norcoreano. Y con Pyongyang fabricando y lanzando más misiles cada vez con mayor frecuencia, además de presentar nuevos sistemas de armas, como su destructor clase Choeryon, que se dice es capaz de lanzar misiles balísticos nucleares, las ambiciones del país parecen muy preocupantes. El doctor Sean Kenji Stars, profesor en el King's College de Londres, predice que lo más probable es que China presione a Pyongyang para atacar a Corea del Sur. Esto podría abrir un nuevo frente contra Estados Unidos y facilitar que China tome Taiwán. Sin embargo, la próxima guerra mundial podría no comenzar en Asia. El cuarto y último posible punto de conflicto identificado por muchos expertos es Medio Oriente, que ha visto enormes cantidades de conflictos y derramamiento de sangre en los últimos años, ya sea en Irán, Irak, Gaza, Yemen o en otro lugar. Mientras el presidente Trump negoció un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, anunciando un nuevo amanecer histórico en Medio Oriente en octubre. Desde entonces, ambas partes han seguido lanzándose ataques mutuamente. La amenaza del programa nuclear de Irán persiste, incluso tras los ataques aéreos de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes en junio pasado. Trump aseguró que las capacidades nucleares del país casi habían sido eliminadas, pero esas afirmaciones fueron desmentidas rápidamente. Y ahora los informes sugieren que Irán mantiene cerca de 1.440.000 kilogramos de uranio altamente enriquecido, con Paul Ingram, investigador del Centro de Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge, señalando que la mayoría en la comunidad de expertos cree que los iraníes habrán retirado esos 440 kilogramos de los sitios peligrosos antes del bombardeo. El bombardeo no habría destruido los sitios, solo los habría vuelto menos accesibles. Todo esto contribuye a una situación peligrosa, donde su capacidad solo se ha degradado un poco, pero los incentivos para que Irán se vuelva nuclear se han disparado. Ingram continuó señalando que Irán puede sentirse cada vez más acorralado y propenso a reaccionar agresivamente, ya que sus otras capacidades estratégicas de disuasión, como sus grupos aliados Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza, han sido fuertemente dañadas por Israel. Como resultado, la causa dentro de Teherán para desarrollar una disuasión nuclear habrá aumentado enormemente. El colega profesor Andy Sterling de la Universidad de Sussex también ha dado la voz de alarma sobre la posibilidad de que una nación como Irán, Corea del Norte o Rusia despliegue armas nucleares en un futuro no muy lejano. Llevamos décadas bajo una gran amenaza nuclear y en algún momento nuestra suerte se acabará. La situación política global parece cada vez más sombría y varios indicios sugieren que la Tercera Guerra Mundial pasa de posibilidad a probabilidad. Con cada día que pasa, las únicas preguntas que quedan son ¿dónde y cómo comenzará y cómo terminará? Ahora, puedes aprender más sobre el aumento de las tensiones entre Rusia y la OTAN en particular en este video, que explora cómo la alianza recientemente llamó el farol nuclear de Putin, asestando un golpe mortal a la confianza del Kremlin. Mira este video para ver una perspectiva preocupante. Rusia y China podrían estar planeando unirse para un ataque conjunto contra la OTAN y Taiwán en algún momento de los próximos años. Y por último, asegúrate de suscribirte a nuestro canal también para que puedas mantenerte informado y al día con las últimas noticias de última hora del mundo militar.